Una victoria realmente arrolladora. Eso es lo que hemos visto ya en varias encuestas de varias figuras del mundo periodístico que salieron como las más confiables a nivel nacional y que en particular algunos de los más destacados son José Antonio Neme, que últimamente ha tomado una posición mucho más crítica a nivel transversal, como también de Astorga, que tiene un apoyo muy importante tanto en sectores de centro, centro izquierda, centro derecha, como en la derecha, como también Tomás Mochati, quien lidera también en confianza los sectores derechistas y centristas, dejando muy atrás a figuras como Daniel Matamala o Julio César Rodríguez, que principalmente se han destacado en los sectores de izquierda, pero no en el resto de la población. Son datos que salen cada cierto tiempo, pero que son bastante interesantes porque muestran cómo va cambiando las percepciones poblacionales de aquello que es confiable. Y en parte es interesante porque muestra un poco estas burbujas ideológicas que se van formando en distintos grupos poblacionales a nivel general. Ahora lo que es novedoso, y es que han salido varias encuestas tanto en temas como Cadema, Activa Research, es que las figuras más confiables más o menos se repiten, sube un poco más una, baja un poco más otras, pero más o menos la misma tendencia. ¿Y qué es lo que sale? Porque van a notar que la percepción en general de aquello que es en promedio más aceptado o que sean como más confiables son más o menos constantes en todos los sectores desde la centro izquierda hasta lo más a la derecha. Los únicos que tienen una visión muy distinta, que en parte se nota porque tienen una cierta desconexión con aquello que quería la mayoría de la ciudadanía en la última elección, son el sector de izquierda. Ahora, en promedio, ¿quién es la figura más confiable a nivel nacional? José Antonio Neme con un 31,3%. En segundo lugar, Tomás Mochati de Radio Bio Bio con un 26%. Y en tercer lugar, Juan Manuel Astorga con un 22,4%. Ahora, algunas figuras más asociadas, por supuesto, al segmento de izquierda, como el caso de Daniel Matamala, están bastante atrás con tan solo un 13,5% y un poquitito más atrás, justo detrás de él, Julio César Rodríguez con un 13% y atrás de él, Rafael Cavada con un 11,9%. Lo que tienen en común es que todos son figuras periodísticas que se les asocia más al sector de izquierda, más allá que algunos de ellos no quieran reconocer que son parte de dicho sector. Ahora, lo novedoso es que esto deja bien atrás a medios tradicionales como CNN, que realmente se han ido desplomando a nivel de credibilidad con el paso de los años. Y que se nota, por supuesto, la figura de Neme, que ha tomado una posición mucho más confrontacional, más directa, con distintas figuras políticas. Y siempre toma una posición, podríamos decir, más hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de lo que en algunos casos va más con los deseos ciudadanos del momento, ¿no? Yo diría que un poquitito más amplio en su espectro ideológico y tiende a acercarse a ese más a la centro izquierda, a ese más a la derecha en algunas cosas, depende mucho del tema y se le nota un poco con un sentimiento más antipolítico en el último tiempo. Y Mochati, por supuesto, que siempre ha tenido mucha credibilidad porque no importa el gobierno que esté, sea de un lado o del otro, él siempre está en los primeros puestos porque critica a todos los lados. Ahora, lo novedoso es cómo cambia esto si eres de izquierda, de centro o de derecha. ¿Qué es lo que se observa? Ahora, Mochati, por ejemplo, es el más confiable en aquellos que se identifican de centro, con un 40,1% de apoyo, y siendo el más creíble, como también en la derecha, con un 32,3%, siendo la figura más creíble. O sea, en el centro y la derecha coinciden, solo que en el centro Mochati es aún más creíble, ¿no? Mientras que en la izquierda, aquel que tiene mayor mención y credibilidad es Matamala con un 35,5%. Y aunque Neme no sale que sea el más apoyado en ninguno de los segmentos ideológicos, se mantiene siempre en un segundo o tercer lugar en todos los grupos, tanto en la izquierda, en el centro, como también en la derecha, entonces el más transversal. Por ejemplo, Neme sale que es el más apoyado, eso sí, entre las mujeres, con un 36,4%, que lo ve como la figura más creíble a nivel de política, a nivel nacional en los medios, mientras que en los hombres es Tomás Mochati, con un 30,9%, ¿no? Y lo que pasa es que a Neme le creen más los que tienen más de 51 años principalmente, con un 37,7% en primer lugar, y en segundo lugar con un 35,8%, mientras que en aquellos que son más jóvenes, de los 18 a los 30 años, mi grupo etario, ¿no? Ahí hay mayor fragmentación y ningún nombre está más bien hegemónico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo novedoso con esto? Que muestra que más allá de la figura de Neme, que lanza críticas para todos los lados, que los que están más bien aislados, más ajenos, podríamos decir, con respecto a temas de percepción ideológica, son el sector de izquierda, porque tienen a figuras como Matamala, que le llega principalmente solo a ellos, en una burbuja. Tienen a Cavada, que llega solo en ese sector. Tienen a Julio César Rodríguez, que algo llega a los sectores centristas, pero principalmente en el sector de izquierda. Y por eso se generan estas percepciones un poco difusas, estas burbujas ideológicas por los cuales después les choca tanto la realidad y no entienden cómo hay grupos poblacionales mayoritarios que votaron en contra de ellos en la última elección presidencial.
que llevó a que Kast ganara con un 58% versus el 42% de Janet Jara. Y por eso les cuesta entender, y por eso también se dan estos radicalismos con el tiempo, porque se hacen estas burbujas de repetición que después les choca con la realidad y eso hace podríamos decir, un cortocircuito en su cabeza por una disonancia cognitiva. Ahora, no son los únicos datos que nos han salido con respecto a las últimas encuestas, porque más allá de temas de credibilidad con respecto a figuras periodísticas, también estamos viendo que hay muy malas noticias para la administración de José Antonio Kast y que es en gran medida como consecuencia de, por un lado, un muy mal manejo mediático que ha continuado y como ya se ha visto, incluso figuras del gobierno lo han mencionado, que se está manejando mal a nivel mediático, luchas internas, luchas de poder, donde Chile vamos a tener una responsabilidad enorme, como también la falta de cambios bastante radicales en ámbitos como seguridad, donde no ha habido cambios sustanciales, o en temas económicos, donde se ha ido dilatando cada vez más su proyecto de cambio económico y se ha ido estancando en parte por las negociaciones y donde se han ido cediendo varios elementos o cancelando ciertos recortes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la desconfianza con respecto al gobierno de José Antonio Kast se duplicó y al mismo tiempo llegó a un 53%, y efectivamente lo que hemos visto es que las expectativas de la población a nivel transversal de que Kast pueda solucionar los problemas de seguridad, economía y migratorio se ha desplomado. ¿Qué es lo que se ha observado? Por un lado, la eliminación justamente de varios de los problemas se espera que no van a cambiar. Por ejemplo, el tema de la delincuencia, como también las expectativas de mejoras en temas que tienen que ver en materia económica y migratoria han bajado en numerosos puntos, tanto así que ya no hay una mayoría de la población que considere que esto se vaya a poder cumplir en este gobierno. Y estas bajas tan significativas, que algunas veces son de 15 o 20 puntos porcentuales, en parte son por todos los problemas que mencionamos. Kast ha tenido un serio problema comunicacional, no solo él como figura, sino también sus mismos ministros y la misma vocera. La vocera Mara Sedini nos ha hecho un buen trabajo en temas de comunicaciones y es evidente. Ahora casi pareciese que la ocultaron un poco porque ya no habla tanto como antes, en parte porque cometía muchos errores. Varios de los ministros se lanzan de repente frases o mensajes que le terminan explotando en la cara al mismo gobierno y eso por supuesto es un problema fuerte. Y simultáneamente hemos observado que Kast no pareciese tener un rol, podríamos decir, de liderazgo tan poderoso al interior de su mismo gobierno, porque a veces los mismos ministros se pelean entre ellos, que es lo que hemos visto entre Poduje y Quirós, o hay luchas de poder internas, donde vemos a Chile vamos peleando con los sectores de republicanos, como también a los sectores tecnocráticos con el mismo Poduje, todas luchas de poder o cuestionándose mutuamente, y Kast no se ve como que ponga un orden interno, simplemente cuando le han preguntado lo dice, es que es una crítica constructiva, o sea, lo deja hacer. Y eso no es un buen tipo de liderazgo. Simplemente está aceptando, bueno, las cosas pasan y aunque sea el presidente como que no controla lo que ocurre para abajo. Y esa falta de control interno, luchas de poder, traiciones que han habido constantemente, como también retrasos en varias medidas, como el tema de aprobar normativas de seguridad importantes, ya sea porque por alguna razón casi no le ha dado urgencia a proyectos como la ley, el Registro Nacional de Vándalos, que quitaría beneficios estatales, subsidios a aquellos que destruyan propiedad pública y privada y ataquen a otras personas y son los grupos encapuchados principalmente. Y también se han retrasado leyes como aquella que incentivaba la contratación de nuevos carabineros por la incompetencia de la ministra de Seguridad Steiner. Todos esos hechos, sumados a las luchas de poder, han generado esta caída en las expectativas. Y es muy poco probable, por cómo se ve que va la cosa a nivel político, que muchos de estos problemas los logre, podríamos decir, solucionar la administración actual. Y eso va a generar una problemática de que como había una expectativa tan alta de que Kast lo iba a cambiar todo, como decían algunos con Boric. Yo me acuerdo que el día que asumió Kast decían, no, si lo va a cambiar todo, lo va a cambiar todo. Claramente no es el caso, ¿no? Ya se va notando. Cuando hay una expectativa tan alta, pero no se cumple, viene la contraparte y empieza a ver, por supuesto, la decepción. Ahora, ¿para qué lado se redirige esa decepción? Vamos a ver. Ya estamos viendo críticas desde su derecha por figuras como es el caso de Johannes Kaiser, que claramente está sacando apoyo. Vemos críticas también desde lo que llamaríamos el centro de París, y que también ha capitalizado mucho políticamente, y también por los acuerdos para mantener bajas de impuestos a las pymes o hacer devoluciones de IVA a la población, y también eventualmente a la izquierda, si continúa una decepción poblacional a lo largo de los meses y los años que quedan de este gobierno, podría eventualmente capitalizar con eso. Pero vamos a ver cómo se maneja. La verdad es que ya en estos casi 2 meses de gobierno no ha sido muy buena la gestión comunicacional, ha habido muchas luchas de poder, ha habido muchas renuncias de Seremi y ha habido muchos conflictos internos que la misma derecha lo ha reconocido que se están dando dentro del gobierno, y como consecuencia de eso se ven
todo este tipo de caídas, ¿no? Ahora, por supuesto, en la prensa se han visto varios bien beneficiados. Podríamos decir que la hegemonía cultural no está en la izquierda nuevamente. Como consecuencia de esta caída acá se mantienen sectores que algunos llamarían más de anti-izquierda más que de derecha, de figuras periodísticas que en general no les gusta mucho la izquierda en conjunto. No podríamos decir que Mochati es muy afín a la izquierda, no lo es, como tampoco lo es alguien como Astorga. Y Neme es un poquitito más para un lado para otro, pero no olvidemos que en la última elección en segunda vuelta le hablaba incluso de ir por el nulo porque no quiso apoyar a ni uno. No está como al nivel de lo que había Chile antes del 18 de octubre del 2019 o durante el periodo del estallido. Pero sí lo que se está viendo es que hay estos desórdenes internos que le están costando hegemonía cultural, política y mediática al sector oficialista. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece cómo hay grandes sectores mediáticos importantes que son alejados de la izquierda, podríamos decir, que están con muy buena imagen, al mismo tiempo que el gobierno igual está perdiendo hegemonía y está teniendo estos quiebres internos y que lleva al fortalecimiento de otras figuras, como el caso de los Parisi, el caso de Kaiser, o incluso una izquierda que está tratando de rascar nuevamente para obtener apoyo, aunque todavía yo creo que no lo logra, porque la memoria del gobierno de Boric, que no fue ninguna maravilla, sigue bien fresca? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.